La paz de Dios sea con todos ustedes. Feliz de tenerlos nuevamente. Soy Luis Villarreal. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Nuestro tema ahora es el discipulado y el título específico para hoy es la regeneración, parte 3 y conclusión también. Entonces, para eso vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, que ya habíamos tocado el tema ya en el martes pasado. Aquí vamos a leer los versículos del capítulo 5, los versículos 16 y 17. Así. Digo pues, andad en el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. Entonces, ahí el apóstol Pablo describe perfectamente nuestra lucha. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, o cuando usted no le ha entregado su vida a Cristo y hay algo que usted sabe que es malsano, hay algo que no le deja paz, no le deja vivir, hay alguna atadura, hay alguna, inclusive algún trauma de su niñez, ya sea maltrato, ya sea cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de atadura que lo afecta y lo haya perjudicado, inclusive enemigos, como mencionaba también, hasta en los negocios hay enemigos, personas que quieren tener lo que es suyo o quieren ganar más que los otros y lo que hace con eso en realidad es entonces buscar ciertas artimañas. Entonces la obra de la carne nos va a inclinar a vengarnos, nos va a inclinar además de vengarnos, nos va a inclinar a que nosotros procuremos justicia por nuestra propia mano. También nos va a angustiar. Déjeme decirle que la angustia no es obra del Espíritu Santo. No, es obra de nuestra propia carne. Las inclinaciones también naturales del hombre y de la mujer son cosas que se oponen al Espíritu y el Espíritu se opone a ella. Es decir, que el apóstol Pablo aquí describe la lucha que puede llamarse inclusive la lucha intestina en las extrañas, dentro de nosotros, la lucha entre el viejo hombre y la nueva criatura, la lucha entre querer hacer el bien y no tener la fuerza, el poder para hacerlo. Entonces, si nos damos cuenta, la única fuente de poder, el único poder que nos permite a nosotros hacer lo que agrada a Dios es el Espíritu Santo. Porque la naturaleza del hombre ya fue corrompida desde el huerto del Edén, cuando el primer hombre, ya en un estudio bíblico habla de el primer Adán y el segundo Adán, les recomiendo que lo sigan, peca, entra el pecado, entra en la inclinación del mal y entra el dominio de Satanás con todas sus consecuencias sobre el hombre. Entonces, el Señor nos deja, porque el Señor nunca te va a pedir que hagas algo por lo cual Él no te haya capacitado a hacer. Como dice también el apóstol Pedro, no hay ninguna prueba que nos sobrevenga mayor que nuestra capacidad también. Entonces, porque el Señor conoce nuestro corazón, conoce cuál es nuestra situación. Y entonces, si yo leo antes, en el contexto, y después voy a ver cómo el apóstol Pablo me habla anteriormente a los versículos 16 sobre la libertad que yo tengo ahora estando en Cristo, la libertad, no la cadena religiosa, ni no la cadena del moralismo, sino la libertad en Cristo para hacer lo bueno. Somos libres de las ataduras para hacer lo bueno. Y entonces vamos ahora a los versículos 22 al 26 que nos hablan del fruto del Espíritu. ¿Qué es entonces andar
en el espíritu y no satisfacer la obra de la carne. Ya dijimos a qué se refería las obras de la carne, las inclinaciones hacia la obra de la carne, y vamos a ver cómo el Señor nos sustenta ahora. El Señor nos da la capacidad a través del Espíritu Santo para hacer lo bueno. ¿Y cómo yo puedo hacer para que el Espíritu Santo se mueva en mí? Una de las razones por las cuales el Espíritu Santo se va a mover en mí es que yo tengo una actitud de agradecimiento permanente. La Biblia me manda, la palabra me manda a dar gracias, a orar con acción de gracias. 2, reconociendo mi pecado y mi maldad, teniendo la madurez y la valentía de reconocerla. No poniendo excusa. Cuando pongo excusa me ato más al mal. 3, teniendo una vida de prácticas espirituales reales, no espiritistas, espirituales reales. Tener una vida de oración, pero no esa oración que es señalando la maldad de todo el mundo, señalando que este hace el otro, este hace el aquello. Nosotros debemos interceder, sí es verdad. Pero yo no puedo en la oración hablar de todo el mundo menos de mí. Dios quiere que hable de mí en la oración con Él y que interceda por otros para que sean librados como instrumento de Dios. Que ore por otros por amor para que Dios tomar las cargas de los otros en oración. Interceder por otros. Esa es una práctica que va a hacer que el Espíritu Santo pueda moverse y tomar dominio de mí mismo. Y llenarme con la palabra de Dios. Yo les recomiendo siempre las epístolas y llenarme con la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, dice el apóstol Pablo, y para convertir. Entonces, de Génesis a Apocalipsis Dios me va a estar hablando. Pero voy a ser más rico en encontrar esa enseñanza para mí cuando me lleno con las epístolas. Lea las epístolas. En las epístolas hay la palabra pura inspirada por Dios en su totalidad virtualmente. Y entonces allí voy a encontrar que Dios me habla y esas promesas que están aquí sí son totalmente para mí. Algunas en el Antiguo Testamento son para Israel. Los salmos son muy importantes, edifican. Lea del Antiguo Testamento para animarse el libro de Isaías también. Porque Dios quiere que usted esté animado. Estamos en un mundo en donde siempre va a haber cosas que nos desanimen. Las noticias nos van a desanimar. Hay muchas cosas que van a ser siempre perjudiciales para el hombre. Estamos pasando de una situación mundial difícil, pero también usted, su confianza va a estar no en la solución científica que el hombre da o médica, su confianza debe estar en el Señor. Eso lo va a animar. Entonces, si yo leo, así como leímos en las manifiestas obras de la carne, en los versículos anteriores, vamos ahora a ver el versículo 22, cuando nos habla del fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que es un fruto. Para que algo de fruto, tiene primero que sembrarse una semilla, el nuevo nacimiento. 2, tiene que nutrirse, regarse, tiene que estar en la tierra adecuada y en el clima adecuado. Usted nació de nuevo, el Espíritu Santo viene a usted inmediatamente para hacer a Cristo y al Padre presente en su vida. Y ya hablaremos de la historia de la iglesia en el tercer estudio bíblico. Después de este primero, segundo y en el tercero iniciaremos la historia de la iglesia. Y entonces eso va a ocasionar que usted empiece a dar fruto de ¿qué? Fruto de arrepentimiento. Usted va a empezar a dar, amado hermano, amado amigo, para otros, para su prójimo. Usted va a dar una actuación, una actitud agradable. Es decir, su patrón de conducta, si es bueno, se va a hacer más adecuado. Y si su patrón de conducta no era bueno, va a ser diferente. Los patrones de conducta
que no son buenos, que no ayudan a nadie ni a usted mismo, porque si un patrón de conducta suya perjudica a los demás, los perjudica a usted primero. Entonces van a ser cambiados por esto. Bien, dice, es amor. Bien, el fruto del Espíritu es amor. Está hablando de un solo fruto. De un solo fruto. No está hablando de una cantidad X de fruto. Es un solo fruto, pero está diciendo cuál es esa característica del fruto de usted haber nacido. Es decir, en otras palabras, cuál es el producto, la consecuencia de usted haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo y haberse arrepentido de sus pecados. Dice que va a ser amor. Entonces, no ese amor pasional y el amor que, cuando alguien me hace lo bueno, me cae bien, yo lo amo. O ese amor que a veces, porque yo amo a mi hijo y alguien decía, con razón y sin razón, mis hijos, el hijo se perdió horriblemente. ¿Por qué? Porque dice que amar al hijo es corregirlo. Amar es... Ahí cuando usted va a 1 Corintios capítulo, aquí se lo voy a señalar, 1 Corintios en el capítulo 13. Aquí usted va a ver la descripción de qué es realmente el amor. 1 Corintios capítulo 13, ahí le va a describir qué es amor. Amor no es un sentimiento de emoción, ¡ay, qué emoción! ¿Cómo lo amo? No. Amor, sí, eso se va a dar en el amor a una persona. Amor es soportar a la otra persona que lo afecta y lo perjudica a usted. Ese es amor. Amor es la ausencia de odio, es la ausencia de rencor, la ausencia del deseo de venganza, el deseo del bien para mi prójimo, el hacer lo que yo sé que es bueno para él, el no perjudicarlo. Y si lo perjudicamos, que sea porque no queríamos hacerlo y no era nuestra intención hacerlo. Porque a veces sucede, ¿ves? Que perjudicamos a alguien o pasa algo, no sale bien alguna cosa, pero no era nuestra intención hacerlo. Entonces dice, alguien dirá, pero si yo voy a ser movido por el Espíritu Santo, voy a ser una persona aburrida, una persona que no se divierte, es todo lo contrario. Si usted es una persona aburrida, no es lleno del Espíritu Santo. Si es una persona que no se divierte con las cosas que sus amigos, que no tienen sentido del humor, cuidado, no está lleno del Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que vamos a hablar para que no se me malinterprete. Una persona, aquí lo dice claramente, dice, amor ¿qué? Gozo. Una persona gozosa refleja el fruto del Espíritu Santo. Hay quienes realmente consideran que ser espiritual es no estar contento, es no ser feliz, el no compartir con los que no conocen al Señor. Yo tengo que llevarle alegría a la gente también a veces. Consuelo. Eso por ahí de estar condenando a todo el mundo, que todo el mundo se va para el infierno. Entonces me considero a mí mismo como yo era antes. Entonces el gozo, la alegría, dice gozo y paz. Mire, amor, gozo y paz. Estamos hablando de lo que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es amar, estar gozoso y tener paz. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gozaos en el Señor, os digo otra vez, gozaos. ¿Y sabe por qué? Porque eso no es producto de la circunstancia o el medio ambiente, es producto del Espíritu Santo en mí. Ese fruto del Espíritu Santo interno hacia afuera, no que la circunstancia y lo demás es la que van a determinar cómo me siento. Paz. El Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy. Es decir, no depende, nuevamente lo reiteramos, no depende de las circunstancias. Entonces, paz. Yo necesito paz permanente, usted también. Hay cosas, a mí me sucedió una vez que iba
en uno de nuestros empleos siempre dejaba el auto en un lugar porque donde yo tenía que llegar no había estacionamientos, pero lo dejaba en un lugar donde las personas me conocían y cuidaban el auto. Entonces yo caminaba por una calle que para algunos era peligrosa, para mí no, gracias a Dios. Y después subía por un lugar muy sencillo, muy humilde, muy popular. Pero cuando subía por allí, yo sentía una paz. Y pensaba, ¿por qué cuando subo por aquí siento esa paz? Hasta que un día el Señor me enseñó, porque el Señor nos habla como con la palabra, pero nos habla así con ese pensamiento que sabemos que no es de nosotros, sino de Dios. Hay unos dicen que ya Dios no les habla. Bueno, a mí sí me habla y cada vez que me habla se cumple y cada vez que no obedezco lo que me habla tengo malas consecuencias. Entonces, el Señor me enseñó que era que cuando yo pasaba por ese lugar, yo era un niño, pasaba con mi madre, o con alguna tía, o con la señora que nos cuidaba. Y cada vez que pasaba por ese lugar yo sentía alegría, gozo. En ese tiempo no tenía ninguna preocupación, ningún problema que tenemos los seres adultos con responsabilidad. Entonces el Señor me enseñó eso. Por eso es que sientes esa paz. Pero esa es una paz mental. La paz que se refiere al Señor es una paz espiritual, que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor, esa paz del Espíritu Santo, va a sobrepasar todo entendimiento. ¿Y cómo yo puedo explicar eso? Que aunque tú tengas problemas, aunque tú tengas situaciones angustiosas, esa paz te va a hacer que esas situaciones no te afecten físicamente, emocionalmente, y te va a dejar dormir, te va a dejar disfrutar a tu familia, disfrutar las cosas. Es decir, esa paz es la que va a hacer que no necesites un medicamento, que no necesites ningún medicamento para poder dormir, para poder tener tu presión a un nivel correcto, para que no te dé un infarto. Esa paz es la que te va a salvar emocional y físicamente. Seguimos leyendo para ser literales. Entonces, paciencia. Bien, la paciencia. Estamos hablando de algo que todos, absolutamente todos necesitamos. La paciencia. Mire, la paciencia es la tranquilidad, la madurez de poder esperar. Eso se obtiene con la práctica, eso se tiene con la experiencia. Y esa paciencia lo que va a hacer es valga la redundancia, hacernos estar quietos y esperar, como dice el salmista, estar quieto y ver la salvación del Señor. Paciencia es poder tolerar también algunas cosas, es no adelantarme a la circunstancia y dañar. Es como la paciencia me va a impedir a mí que yo me adelante a la circunstancia, y es como comer un fruto que no está maduro, luego sabe amargo y lo botaste, ya un fruto maduro que no se va a comer otra persona, ni mucho menos tú. Entonces, la paciencia nos ayuda a nosotros en la oración, a poder orar y no desanimarme, a orar por algo y no desanimarme porque pase tiempo. Hay cosas por las que yo he orado, y han pasado 10 años para recibirlas, otras 16 años para recibirlas, otras 20 años para recibirlas, pero he perseverado en esa oración y las he recibido. Eso es la paciencia, es poder soportar la prueba. Eso es la paciencia. Y años, y usted dice, si no tuviera el Espíritu Santo, si no hubiera conocido a Dios, me hubiera desesperado. Pero el Espíritu Santo le ha dado esa paciencia para eso. La paciencia que tiene el campesino cuando siembra. Ese árbol va a parir, vamos a hablar así con las palabras de los campesinos, a parir en 4 años. Este árbol para en 7, entonces
La persona que no está acostumbrada ni siquiera lo siembra. Y luego pasan los 4 años, los 7 años y no tiene y sigue comprando el mismo fruto en el mercado, cuando tiene un terrenito donde sembrar algo. Esa es la paciencia con que se cuidan las cosas. Es la paciencia como tenemos que criar a nuestros hijos, como tenemos que trabajar, como tenemos que perseverar en las cosas, en los estudios, en todo. Esa capacidad nos la da el Espíritu Santo. Seguimos. Paciencia. Dice benignidad. 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 El Señor dijo, no hay ninguno bueno sino Dios. Pero ahora ese es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Va a dar un fruto de Dios en mí. Es decir, benignidad. Voy a procurar lo bueno, voy a actuar de buena fe. Aunque seamos engañados, aunque no cambiemos. Hay alguien que dice, nunca ayudo a más nadie, cristiano. No, eso no es así. Eso no es así. Dimos a los otros, ayudamos a los otros. Nos defraudaron. Dice la Biblia, no eches las perlas a los cerdos porque la pisotean y se vuelven en contra tuya. Nos defraudaron, después que le ayudamos fueron malagradecidos, hablaron mal de nosotros. No dejes de hacer el bien. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque algún día cosecharemos. Yo no quiero cosecharlo aquí, yo quiero cosecharlo en la vida eterna también. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, dice el salmista, porque en los días malos le ayudará a Jehová. Y además de eso, cuando esté en la enfermedad, dice, hará mullir su cama, es decir, cómodamente su cama. Yo lo he vivido. Entonces, si ayudaste a gente con necesidad y fueron malagradecidos, entonces no te preocupes. Si ayudaste a un empleado y encima de eso te robó, sigues teniendo la benignidad es la que va a hacer que sigas actuando igual, aunque pasen todas esas decepciones. Bondad, sigue diciendo el apóstol acá, bondad. Sigue diciendo bondad. Entonces, cuando analizamos todas estas cosas, bondad, podemos decir esto. Mire, benignidad y bondad parecieran sinónimos. Pero en el hombre en sí, siempre va a haber el mal. Dígame usted que me está oyendo, si cuando alguien lo ofende, usted no quisiera vengar esa ofensa. Cuando le hacen daño a su familia, a usted mismo, usted no quiere vengarse. Benignidad es no desear ese mal a nadie. Y también vamos a hablarlo, no vamos a ir a la exégesis porque no tenemos tiempo de los originales hebreos en estos momentos, pero la bondad le va a permitir a usted conmoverse por la necesidad de los otros. No importa quién sea, conmoverse por la necesidad de los otros. Ponerse en los zapatos de los otros, tener empatía, eso es tener empatía, y no hacer daño al otro sabiendo que, porque vas a sentirlo. Eso de no importarme cuando hiero emocionalmente a alguien, eso es de la carne, pero la bondad me va a hacer que yo nunca jamás quiera herir a nadie. No tenemos tiempo para más, amigos y amados hermanos y consiervos. Vamos a seguir con este mismo tema de andar en el Espíritu la próxima semana. La paz de Dios sea con ustedes. Recuerden, los que enseñamos la palabra, debemos enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Y, importante, hagámoslos por amor a Dios, para exaltar el nombre de Dios y no el de nosotros mismos. Yo les amo, el Señor los ama mucho más. Hasta el próximo martes. Que el Señor
les bendiga.